Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo una historia que sucede en dos lugares diferentes. La ciudad de Portland, Oregón, localizada al noreste de los Estados Unidos, fue fundada en 1840, después que un gran número de pioneros colonos se establecieron cerca de los ríos Willamette y Columbia. Desde sus orígenes, sirvió como un centro de comercio, ya que conectaba una gran área de cultivo y el Pacífico a través de los ríos. Por gran parte del siglo XIX, fue el puerto más importante del área, por lo que gente de los alrededores comenzó a llegar a la ciudad para establecerse y encontrar un trabajo. En el vecindario, que ahora es conocido como Old Town Chinatown, estaba el barrio chino original de la ciudad. Como su nombre lo indica, era el lugar donde la comunidad de inmigrantes chinos se establecieron y abrieron negocios para preservar su comida y su cultura. Justo debajo de esta área se encontraba una gran serie de túneles que conectaban los sótanos de los negocios ubicados en las calles principales. Ahí surge la leyenda. Esos túneles se construyeron justo después del establecimiento de la ciudad, a finales de la década de 1850. Se dice que esos túneles fueron elaborados con el objetivo principal de mover las mercancías de los botes en los muelles sin entorpecer el tráfico de la ciudad. Después, los túneles quedaron en desuso, pero fueron aprovechados por el crimen, ya que se cree eran usados para el tráfico de personas. Existe un término conocido como shanghaiing o crimpado, el cual se refería a la práctica de secuestrar hombres en zonas portuarias para después llevarlos a barcos y trabajaran como marineros contra su voluntad. Estos hombres eran amenazados, golpeados o incluso simplemente esperaban a que se emborracharan y quedaran dormidos. El nombre derivó de Shanghái, la ciudad en China, que era el puerto más importante del Oriente y destino común para muchas embarcaciones, algunas de las cuales llevaban de estos marineros secuestrados. En números no oficiales, se cree que fueron más de 1,500 hombres al año que sufrieron de este crimen. Es de ahí que los túneles de Portland, aún hoy en día, son conocidos como Shanghai Tunnels. También se cree que estos túneles fueron usados para traficar mujeres para la prostitución. Aunque todas estas son leyendas, algunos de los bares de la zona tenían trampillas que conectaban con los túneles, los que se creen eran usados para el tráfico de personas. Después, con la llegada de las leyes de prohibición o ley seca entre 1920 y el 33, los túneles fueron usados por los contrabandistas para traficar alcohol. Actualmente, los túneles han sido parcialmente reconstruidos,
y están abiertos al público a través de recorridos guiados, enfocados principalmente en temas paranormales. Estos túneles son conocidos como uno de los lugares más embrujados de la ciudad. Visitantes y cazadores de fantasmas han reportado algunos de estos fenómenos. Hay quienes aseguran ver sombras y figuras misteriosas, siluetas moviéndose en la oscuridad. Otros han escuchado e incluso registrado voces y lamentos en áreas específicas de los túneles. Otro fenómeno reportado es los ya conocidos puntos fríos, lugares específicos dentro de los túneles donde se perciben cambios drásticos de temperatura, ráfagas de aire helado sin una explicación lógica. Sobre los túneles se encuentra un edificio que hoy en día alberga una cervecería y pizzería. Pero hace 150 años, ese inmueble era conocido como el Hotel Merchant. Construido en 1880, el hotel era el destino para la clase alta de la sociedad, lleno de esplendor, pero al mismo tiempo servía como centro de operaciones criminales. En el hotel había un burdel, y es ahí donde se cuenta una de las leyendas más famosas. Nina era una mujer que vivía y trabajaba en el burdel, en el 5º piso del lugar. La historia cuenta que ella era forzada a trabajar como sexoservidora. Un grupo de misioneros ofrecieron ayudarla. Si ella declaraba las operaciones ilegales que sucedían en el hotel, ellos le ayudarían a obtener su tan deseada libertad. Unos días después, el cadáver de Nina fue encontrado al fondo del pozo del ascensor, el cual conectaba con los túneles. Nunca se encontró al culpable o culpables del crimen. Se sospechó del dueño del burdel o de las autoridades corruptas a quienes los misioneros habían acudido. Se dice que desde entonces, el espíritu de Nina recorre el hotel y los túneles de la ciudad. En ese lugar, se cuenta la experiencia que vivió una joven de nombre Ashley en el 2023. Ella dice, mientras trabajaba como bartender, bajó al sótano para hacer el cambio de una de las cervezas de barril. Al descender, escuchó un sonido de rechinido, muy alto, como si fuera con un micrófono y altavoz. El sonido fue muy fuerte y le dio una sensación de agresividad. Después de eso, Ashley no regresó al sótano. Otra de las apariciones en los túneles es el fantasma conocido como Sam. Se cuenta que este espectro se divierte apagando las luces de los sótanos, así como moviendo objetos dentro de los túneles. Un guía de recorridos contó cómo al fondo de uno de estos túneles escuchó la voz de un hombre decir Sam una y otra vez. Algunos de los visitantes afirman haber sentido un ligero jalón en su ropa o en el cabello, pero otros dicen experimentar una sensación de no ser bienvenidos o como si alguien los observara. Un hombre cuenta que escuchó sonidos como si se tratara de un niño, justo antes de ser arrojado al piso por una fuerza que no pudo explicar. Como les decía al principio, esta historia, casi idéntica, sucede en otro lugar, específicamente en México. Los túneles de La Chinesca son una red subterránea ubicada en Mexicali, Baja California, México.
Durante el siglo XX, estos túneles fueron el epicentro de una vida clandestina de la comunidad china en la ciudad, sirviendo para actividades de contrabando, juego ilegal, prostitución y como refugio ante la discriminación y persecución. A principios del siglo XX, Mexicali se convirtió en el hogar de una gran comunidad de inmigrantes chinos. Muchos de ellos llegaron a la región huyendo de las guerras y crisis económicas en su país. Otros tantos buscando mejores opciones de vida después de haber trabajado en los campos de cultivo de Colorado. Los inmigrantes se desempeñaron principalmente en actividades de la construcción de vías, el comercio y la agricultura, contribuyendo enormemente al desarrollo de todo el estado de Baja California. Sin embargo, debido a la fuerte discriminación y leyes restrictivas en México y Estados Unidos, estas personas comenzaron a construir una red subterránea debajo de la ciudad. Estos túneles, conocidos como la Chinesca, conectaban negocios, viviendas y centros de entretenimiento clandestinos. Los túneles de la Chinesca tenían diversas funciones, como refugio contra la discriminación. Los inmigrantes enfrentaban hostilidad y ataques racistas, por lo que los túneles ofrecían un lugar seguro donde poder vivir y operar sin interferencias. Uno de los túneles cuenta con una cámara especial que se encuentra decorada con los signos zodiacales chinos. En otros túneles se habilitaron áreas para ser usadas como altares, dormitorios comunitarios, salas de rezo a Buda y espacios que reflejan sus prácticas de artes marciales. Todos estos elementos, como muestras para reforzar su identidad y gran sentido de comunidad de manera oculta del resto de la población. También se usaban para el contrabando y comercio ilegal. Debido a la ley seca en Estados Unidos, entre el 20 y los 30, Mexicali se convirtió en un punto clave para el tráfico de alcohol hacia el país vecino. Los túneles facilitaban el transporte de mercancías sin ser detectados. También, dentro de estos lugares, se operaban casinos ilegales que atraían tanto a la comunidad china como estadounidense, quienes cruzaban la frontera en busca de entretenimiento prohibido en su país. Al igual que otras ciudades con una fuerte presencia china, los túneles de Mexicali albergaban fumaderos de opio y casas de prostitución, operando fuera del control de las autoridades. También, otro de los usos que se le dio fue como protección contra el calor extremo. Mexicali es una de las ciudades más calurosas de México, con temperaturas que superan los 45 grados centígrados en verano. La comunidad china utilizaba los túneles como una forma de mantenerse frescos y continuar con sus actividades durante las horas más calurosas del día. Con la llegada del Tratado de Libre Comercio en la década de 1990, la economía local se vio afectada de gran manera. Muchos de los negocios que sostenían la vida en la superficie y en los túneles quebraron. El área, poco a poco, comenzó a entrar en desuso. Con el paso del tiempo, los túneles de la Chinesca se han envuelto en múltiples historias y leyendas. Algunos creen que los túneles se extendían hasta Calexico, en California, permitiendo a los inmigrantes cruzar la frontera de forma ilegal. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que esto haya sido cierto.
Debido a que los túneles eran usados para actividades ilícitas, se cree existió una conexión con la mafia china. Se especula que los túneles fueran usados por grupos del crimen organizado para ocultar actividades ilegales, incluyendo tráfico de personas. Esto, a su vez, trajo algunas muertes en estos lugares. La Chinesca ha sufrido de graves incendios que trajeron más muertes a la ya de por sí trágica área de la Chinesca. Decenas de personas fallecieron, ya sea como víctimas de las llamas o mientras trataban de combatir el incendio o rescatar a personas atrapadas. También se dice que algunos túneles fueron usados como tumbas secretas para aquellos que murieron en condiciones precarias. Varios visitantes han reportado sonidos inexplicables y figuras fantasmales en la oscuridad. Un grupo de visitantes asegura que, mientras recorrían los túneles, pudieron escuchar risas de niños provenientes de uno de los rincones del área donde se encontraban, pero que al llegar a ese punto no había más personas y mucho menos niños. Se dice que espíritus se asoman a la vuelta de los corredores y que estos dejan escuchar lamentos y alaridos de terror. Existe un área que años antes albergaba un casino solo para personas de China. En este lugar, algunos de los múltiples visitantes aseguran sentir un aire de pesadez, de tristeza, una energía negativa. Otros de los asistentes afirman ver entre las sombras imágenes de rostros e incluso cuerpos completos, espectros que deambulan por los túneles. Es común escuchar sobre el fantasma de una señora de edad avanzada, que se le ve recorriendo a paso lento los diferentes túneles en la Chinesca. En un inmueble que había servido como restaurante, este fue arreglado para ofrecer servicios de entretenimiento, específicamente una casa de espantos. Este lugar conectaba con los túneles, y mientras era restaurado, encontraron lo que parecía ser una cárcel, con cadenas fijadas al piso. Ahí descubrieron documentos y pertenencias de inmigrantes chinos. Una vez que abrió sus puertas, los trabajadores reportaron encontrarse con la aparición de un niño. Accidentes extraños sucedían en las instalaciones. En un momento, se contaba con un pequeño estanque, en el que se creía había fallecido el niño. Algunos visitantes caían al estanque y declararon haber sentido un empujón que los había hecho caer. Para evitar posibles accidentes, el estanque fue cubierto. Hoy en día, una parte de los túneles de la Chinesca ha sido restaurada y está abierto al público. En Mexicali se pueden realizar recorridos históricos que permiten explorar los túneles y conocer más sobre la vida de la comunidad china en la ciudad. Esa zona en la ciudad, también conocida con el mismo nombre de La Chinesca, sigue siendo el barrio chino más grande de México, con restaurantes, mercados y festivales que celebran la herencia cultural china en la región. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.